Hola, hola, chavalillos y chavalillas, ¿cómo estáis? Aquí nuevamente Yeyo del canal Zerzan Puppets, trayendo una nueva parte, un nuevo episodio de Valiant Hearts The Great War. Tengo que recordar que en el episodio anterior, Ana, Emil y Carl se unieron en su búsqueda, que están detrás del varón ese toca pelotas. 7 de septiembre de Esto ya lo vimos. 1914. Los taxis transitaron toda la noche. Ana sentía orgullo de ayudar a los soldados a llegar al frente. Cuando Ana llegó a su destino, descubrió la terrible verdad con sus propios ojos. Porque Ana se ha ido detrás de su padre, ¿eh? Aquí estamos viendo lo que ha pasado con Ana antes de encontrarse con Carl y con Emil. Ella se va detrás de su padre. Su padre está trabajando para el varón ese que vimos, que parece que fue inmortal porque lo derrotamos muchas veces. Y esta es la enfermera del grupo. A ver. Oh. Voilà. Ella es francesa, me parece que es francesa porque dice cosas como que me parece que es francesa. Bueno. Pasaron 7 meses. Movida por la compasión, Ana se entregó, en cuerpo y alma, a curar a los heridos y a los enfermos. Cada vida salvada era otra pequeña victoria sobre la guerra. No obstante, el conflicto se intensificó. Pues venga ya. La buena chica Ana, que se ha ido a buscar a su padre y que... Ah. Pues hay muchos enfermos que curan. Que se ha ido a buscar a su padre y por el camino ha visto que ha podido ayudar en la guerra una sierra. Oh, pues mira, la sierra estaba ahí nomás. ¿Qué vamos a hacerle a este hombre? Le vamos a quitar una pierna. A ver el agua mágica. Oh. ¡Oh! Le estamos quitando como un brazo. A ver. Oh, apuesto que te ha dolido. Ya casi, ya casi. Oh, pues qué bien. Que le hemos quitado una mano. Que un amigo mío hace poco que se ha accidentado la mano. Que sabemos que te duele, macho. Que sabemos lo que te duele. Unos calcetines sucios. Agua. A ver. ¿Usted necesita algo, señor? Pues nada. Este de aquí necesita agua. Pues fácil, aquí hay agua. Llenamos la botella. Pues parece que no se va a llenar nunca. Parece que hay que abrir el agua. Vamos a ver cómo... Mira, aquí uno necesita una muletilla. A ver por aquí qué pasa con el agua. No, pues qué fácil que ha estado. Y aquí una bufanda. Ah, pues mira, un coleccionable. Siempre es bueno mirar en los rincones para encontrar los coleccionables. Que sí, hombre, que ya te busco la muletilla. Yo voy por el agua para llevársela a este pobre amigo sediento. Toma, toma. Es que los coleccionables están fáciles aquí. A ver aquí qué hay.
Pues hay un montón de cadáveres. Y por aquí no hay nada. Que sí, que atrás he visto algo brillar. Lo que quiero ver es si hay algo más. Pues mira, un coleccionable. Pensé que habría algo más. Usted necesita una cruz. Usted no necesita nada. Así, mira, necesita un vendaje. O no tenemos. Aquí está la cruz. Vamos a llevársela que es para que nos dé una pala, porque no sé para qué vamos a usar una pala. Ah, pues mira, es que la pala... Porque la pala la puedo usar como una muletilla. Ah, pues sí. Pues tiene sentido, ¿no? Que si estás en medio de una guerra no te puedes poner a buscar una muletilla como tal. Pues bien. Ahora necesitamos la venda para este tío. Qué horrible todos esos gritos, ¿eh? Ya, señor. A ver aquí, no. Aquí. El último coleccionable. Y no hay muletilla. Pues señor, que no se me ocurre como... Pues mira, que he estado dando un par de vueltas y que me he dado cuenta que con la sierra corto el árbol. Es que estaba buscando literalmente una venda. Que pasó lo mismo antes con la muletilla, que estaba buscando una muletilla y porque no era una muletilla, aquí que era una venda y que no era una venda, pues que la bufanda le sirve también para atraparse el brazo, para amarrárselo y que deje de dolerle. Vamos a ver. El agua mágica. Esto ha estado bastante rápido. Ahí he fallado una, ¿eh? Va bien, dice el francisquito. ¿Y ahora qué? Ah, pues mira, todo les cuando les ayudo a todos les salen corazoncitos. Pues todos están enamorados de la enfermera. A ver, tú no estabas antes aquí. Los oficiales franceses hablaban de Bélgica. El ejército alemán se disponía a probar un arma nueva cerca de Ypres, la ciudad de Ana. ¡Papá! Ana partió para alertar a su padre del inminente peligro. A las afueras de la ciudad, los aullidos de las sirenas recibieron a Ana. El gas mortal ya estaba aquí. Pues mira, ese último soldado que ayudamos, me da a mí que era alemán, ¿verdad? Que tenía un uniforme como alemán. Entonces Ana pues no está... ¿Qué se te ha pedido tu papá? A ver qué hacemos acá. Oh, señora. Coleccionable. Sí. Y me ha faltado uno ahí atrás. Pues me da a mí que Ana ayuda al que sea, ¿no?
Cada vez las curaciones se ponen más difícil. Bueno, esta ha estado fácil. A ver. Ah. Me da a mí que con el tiempo pues irán saliendo más... más combinaciones. Merci. Oh, No, señora, venga, que... Ah, pues mira, el primer coleccionable. Que su niña la necesita. A ver, aquí creo que no hay nada más. A ver, señora, ¿me va a dar algo? Pues yo no es que sea interesada, pero... quizá me pueda dar algo, ¿no? Para ayudar a otro. Que aquí necesito una llave y este me dice que acá hay veneno. A ver. Ah, pues este tiene la llave. Ah, está fácil. A ver, por acá. No hay coleccionable. Uy, se me cae ese piso. A ver, por acá. Si bajo esto... no. Pues hay que poner... me da a mí que... oh, pues no se rompe el piso. A ver esto. Hay que poner 3 engranajes. Oh, pues 4 engranajes. Hay que buscar 3 engranajes más para ponerlos allí. Pues ya vimos que se podía pasar por ese suelo. Mira, que hay un engranaje. Había 2, que solo puede llevar uno. ¿De qué coñazo? ¿Por qué no lleva 2? ¿Por hacerme hacer el doble viaje? A ver, por el segundo. Me quedaría faltando solamente uno, ¿eh? Esa música, os lo digo, esa música es para flipar. Escuchad esa melodía. Pues no hay nada. Esa melodía... que es para romperte el alma, tío. Pues aquí tampoco hay nada. Y falta un engranaje. Y ya he visitado todos los pisos. A ver. De pronto el puzzle sea mover los engranajes. Me da a mí que el más grande es para acá, para este lado. O no. A ver, acá arriba. Ah, pues mira, ya está. A ver. Oh, pues hay que pegarle. Se ha caído, se ha caído. Y es uno grande. O sea, los chicos tenían que ir en la mitad. Y ya con este grande... oh, como no se te rompe el piso, tía. Oh. Pues mira, tocaba hacer caer la campana porque rompiera el suelo. Pues no te hubiera costado nada. Si ya tenías en mente tumbar la campana, decirle a los de abajo que en vez de salvarlo lo hubiera matado pichado con esa campana. ¿Eh? Ana, ¿por qué no les has dicho nada? A ver, aquí hay una palanca. Ah. Pues qué fácil. Pues no ha sido tan elaborado como lo de la campana, ¿eh? A ver, señor. El agua mágica. Bien, pues muy sencillo
¡Oh! Era una combinación doble. Voilà. Pues bueno, señor, que se ha mejorado. Merci beaucoup. Ah, mira, me ha dado un coleccionable y faltan 3. ¿Lo saco de aquí, señor? Oh, venga, toma por culo. Ya te levantarás cuando pueda, que no te puedo dar todo. A ver... Supongo que el gas ya se ha disipado. Ah, pues no. No se ha disipado el gas. Ah, mira. Me ha faltado algo acá atrás. Que la salida no es por allá. A ver. Ah, pues debe ser por la ventana. No. ¿O por dónde es la salida? Ah, porque tonto, que ahí había una puerta. Es que a veces se maneja como hay unos juegos de... Mueve el culo, Ana. Me recuerda mucho a unos juegos de la Nintendo 3DS que manejan así la perspectiva, ¿no? Que estás en un escenario de atrás y luego estás en un escenario de adelante, o que a veces te despistas. Mira, que hay una que está gritando. Ya voy, señora, ya voy. Pues hay que poner la mesa allí. Entonces, en este tipo de juegos, ahí por ejemplo, estamos viendo la casa como si no tuviera la pared. Pero entonces las puertas se ven medio transparentes y te pierdes un montón. A ver qué vemos aquí. Necesito una llave. A ver, de aquí. Mario. Pues nada. No, un coleccionable no, que necesito una llave, tío. Que lo coleccionable me lo deja en segundo plano, ¿eh? Aquí una caída. Y no baja, ¿eh? Porque no se me ocurre buscar una soga o... No se me ocurre qué hacer, la verdad. Que sí, señora, que ya la he escuchado, que no sea pesada. Qué tía más pesada, macho. A ver, al escenario del fondo no puedo entrar. El cajón no lo puedo devolver. Y allá no puedo subir. Menú de pistas. No, que no quiero pistas. Ah, mira ese cuadro. Ese cuadro... ese cuadro se parece a uno que está arriba. ¿A que sí? Sí, arriba había un cuadro igualitico a ese, ¿eh? Que me da a mí, míralo. Pues tenía que tumbar el cuadro. Pues ¿cómo coño iba a saber yo que tenía que tumbar un cuadro? Generalmente cuando hay algo con lo que interactúas en el escenario, pues se ve brillante y el cuadro no se veía brillante. Que sí, señora, que ya voy. Que abro aquí nomás y volvemos.
Un coleccionable. Necesito algo para ayudar a la señora esta. Mira que hay otro cuadro. Pero no tiene nada. Una caja fuerte. Me da a mí que tiene que ver con los cuadros. Mira, este dice 3, 8. Este dice 1, 4. Y este dice 2, 6. 26, 14, 38. 26, 14, 38. Vamos a probar esa combinación. A ver. 26 y 14. 1. Oh, no, que de 3 cifras, que de 3 números. Ah, pues mira, 3, 8. 8 es el número 3. 4 es el primero. 4, 6 y 8, si no estoy mal. 4, 6, 8. Pues venga, 4, 6, 8. Este me ha recordado un poco los puzzles tipo Resident Evil 2. Ya un poquito más elaborado. Ahí está. ¿Y cómo es ayudar a la señora? Ah, pues sí, que está fácil. O unos planos. Ah, último coleccionable. Una palanca. Allí hay unas bombas colgando. Esta música de ambiente, os lo juro, que me gusta un montón. Me mola un huevo esta. ¡Ay! ¡Ay, señora! ¡Oh, qué mala suerte! Y ahora se nos ha muerto. A ver, ¿para dónde? ¿Y ahora qué hago, señora? ¿Y la palanca para dónde es? A ver... No sé, por aquí no es nada. Ah, sí, sí, verdad, verdad. Ah, mira, aquí está el pozo y aquí cojo la bomba, mira. Ay, señora, qué mala suerte ha tenido usted, que le ha caído la bomba de gas justo al lado. A ver... Lo que no sé yo cómo voy a subir allá. Con esto supongo que le quitaré la... A ver... ¿Qué tal está tu brazo? Oh, muy bien, mira, muy bien. Y ahora... pues mira, se ha abierto la puerta de acá. Bueno, señora, resista que ha llegado aquí Ana, la enfermera. Mira, con el agua mágica, tómatela. Oh, mira. Combinación doble. A ver, esta sí es el agua mágica. Ah, pues son como rítmicas las combinaciones, ¿eh? ¿Despierta, señora? Merci beaucoup, dice la señora, ¿eh? La institutriz le reveló que su padre, un ilustre científico, había sido raptado por el barón von Dorf, que quería usar los avances científicos en la guerra. Ana salió en busca del barón y conoció a Emil y Freddy. El destino los unió. Habían sobrevivido a la ira del enemigo, a sus disparos, bombardeos, ataques con gas. Ahora, tan cerca de su padre, Ana no iba a dejar que se le escapara.
Ah, pues mira. Y ahora Ana está con la perrita Romanov. Pues que ahí quedó la cosa, ¿eh? Ya vimos qué pasó Ana, cómo Ana se volvió médico de la guerra, porque según la fecha que vimos, duró casi un año, o más de un año, no estoy seguro de la fecha, de 1914 a 1915, pero no me he fijado en el mes, ayudando a todos estos. Pues bueno, vamos a parar aquí, chavalillos y chavalillas. Recordad dejaros un like, suscribiros, decirle a vuestros amigos si os ha gustado esto y que nos vemos. Hasta la próxima, ¿eh?